Amén. Aleluya. Está frío allá afuera y está frío aquí adentro. Que Dios nos ayude. Gloria al Señor. Lo tenemos, hermanos, libro de los Efesios. En su capítulo 6, verso 10 dice la palabra, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia de Dios dice, amén. Amén, dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién dice, hermanos, en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas de quién, del diablo, ¿verdad, hermano? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir y en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo ¿qué, hermano? Y es lo que nos hace falta a nosotros. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Puede sentarse, hermano. Amén. Ten cuidado y no se quede, o se queda dormido o se queda frisado. Una de las dos, hermanos, puede llegar ahí. Gloria sea al nombre del Señor. Amén, amados hermanos. Hermanos, de este Efesio, de esta palabra de Efesio, yo creo que es un tema, amados hermanos, una palabra que desde aún cuando no éramos cristianos lo habíamos escuchado, esto de la armadura de Dios, que hay que tomar la armadura de Dios. Pero qué tan centrado, hermanos, de verdad hemos estado en esta palabra, y qué tan centrado estaremos algunos, o no digo que todos, hermanos, pero hay gente, hermanos, en las iglesias que realmente ignoran, hermanos, la guerra que como cristianos libramos día a día. Son dos reinos los que hay, y no los podemos ignorar. No podemos ignorar, hermanos, porque la Biblia habla del reino celestial, del reino de Dios. Y si la Biblia lo habla, es verdad. Y yo lo creo, amados hermanos, aunque hombres digan que no existe, pero yo sí digo que sí existe. Aunque muchos nieguen a Dios, pero yo sigo diciendo que Dios es real. Aunque muchos no quieran darle alabanza a Dios, pero nosotros le vamos a dar alabanza a Dios. Amén, amados hermanos. Pero también no podemos ignorar, hermanos, el reino de las tinieblas, que ese es comandado, amados hermanos, por Satanás. Pero Satanás, amados hermanos, como él nunca va a ser igual a Dios, amados hermanos, porque Satanás, hermanos, tiene un poder limitado, mientras que Dios, hermanos, tiene poder, hermanos, sin límite. Entonces, por eso es que Dios es unicente, unipresente y unipotente. Unipotente, ¿por qué? Porque el poder de Dios es sin límites, hermanos. Y unipresente, hermanos, es porque Dios está ahorita acá, hermanos, y donde se le está dando alabanza ya está. En algunos, hermanos, está haciendo gloria por otro lado, y Dios está en todas partes. Dios está en todos lados, amados hermanos, y por eso es que, hermanos, es unisciente y unipresente y unipotente, porque Él está en todos lados. Donde quiera que nos vayamos, ahí está Dios. Donde quiera que le busquemos, ahí está Dios. Contrario al enemigo, el enemigo tiene que moverse por medio de otras cosas para poder estar en ciertos lugares. Amén, amados hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, hablándole a la iglesia de los Efesios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
¿Sabe por qué Pablo le hablaba a los efesios? Porque la iglesia de los efesios, hermanos, estaba, hermanos, sentada en una ciudad, hermanos, que era una ciudad idólatra pagana, hermanos, donde se movía la brujería, se movía de todo tipo de pecado. Y esa iglesia, hermanos, corría un peligro los hermanos de esa iglesia. Si esa iglesia, hermanos, no se fundaba en el fundamento de la palabra de verdad y se tomaba todo lo que Pablo le dice, las armaduras del Espíritu Santo, no iban a resistir los ataques del enemigo. Y muchas veces, hermanos, nosotros, hermanos, muchos cristianos, no estamos resistiendo los ataques del enemigo, hermanos, y no es porque a veces no es por falta de palabra, sino que simplemente nosotros, hermanos, no estamos bien vestidos de la armadura del Señor. Porque la Biblia dice, hermanos, que estén pues ceñidos los lomos. ¿De qué lomos se está hablando el Señor? No está hablando de estos lomos literales. Está hablando de los lomos espirituales, de nuestros pensamientos, que debemos de estar seguros, hermanos, en dónde estamos parados, que debemos de saber cómo estamos buscando a Dios, que debemos de andar, hermanos, en justicia y en verdad. Pero cuando nosotros andamos, hermanos, cargados de contiendas, cargados de egoísmo, cargados, hermanos, de iras, de enojo, ¿de qué armaduras podemos estar armándonos? Poderoso Dios. Amén, amados hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito Rey. Entonces el apóstol Pablo sabía, hermanos, el apóstol Pablo sabía la lucha que venía para los hermanos de Efesios. Él sabía dónde estaba fundada esa iglesia. Y él sabía, hermanos, los reinos de las tinieblas, cómo se estaban moviendo y cómo estaban atacando no solo a la iglesia, sino cómo atacaban al resto de la humanidad, para que aquellos, cuando escucharan la palabra de Dios, no pudieran, hermanos, aceptar el mensaje del Señor. Satanás se mueve de muchas maneras. Ahora vamos a tocar el tema, ¿cómo se mueve Satanás en la gente de afuera? Para que cuando escuchen la palabra, hermanos, ellos no puedan creer a la palabra de Dios. Están cegados, ¿no? ¿Se acuerda usted la parábola, hermanos, del sembrador? ¿Sí se acuerda la palabra del sembrador? ¿Qué dice la palabra del sembrador, hermanos? Que una semilla dice que cayó junto al camino. Pero que vinieron, ¿qué dice, hermano? Las aves. Y se las comieron. Y otros hermanos que dicen que la sembró y la recibieron con alegría. Pero los afanes de este mundo la ahogaron y no pudo echar raíces. Y si nos vamos a la parábola, hermanos, de la cizaña y el trigo, ¿qué dice la palabra del Señor? Que, hermanos, que el hombre, hermanos, el Señor sembró buena semilla en el campo. ¿Y qué es el campo? La Biblia dice que es el mundo, que sembró semilla en el mundo. Jesús vino al mundo, hermanos, y el mundo lo aborreció. El mundo lo rechazó. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz verdadera. Porque lo que se estaba moviendo en el mundo era falso. Y lo que viene a la luz, hermano, es luz verdadera. Jesús es la luz. Jesús es la puerta. Jesús es la salvación a la cual el hombre no quiere entrar por esa puerta. ¿Pero por qué? Porque hay un príncipe en este mundo que se mueve, hermano, no físicamente, invisiblemente, pero se mueve en muchas maneras. Haciendo, hermano, creer al hombre que no necesita de Dios. Como muchos de nosotros estábamos extraviados, estábamos perdidos, estábamos, hermanos, destituidos de la gracia de Dios. Pero bendito que fue el Señor, hermanos, que dijo el apóstol Pablo, que los libró de las potestades de las tinieblas. Amén a su nombre, hermanos. ¿Y a dónde los libró el Señor? De las potestades de las tinieblas. Porque, hermanos, estábamos atados, éramos prisioneros, hermanos, de las tinieblas, mas Dios tuvo misericordia de nosotros. Y ahora podemos entender, hermanos, que cuán anda perdido el hombre allá afuera. Entonces dice Pablo, le dice a los efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué Pablo les está hablando a los hermanos de Efesios que se fortalezcan en el Señor? Porque esta guerra que libra la iglesia, hermanos, no se va a poder resistir si no es con la ayuda de nuestro Dios. Si no nos fortalecemos, hermanos, en la gracia de Dios, en la fuerza de nuestro Dios, ningún ser humano podrá ser capaz, hermanos, de poder resistir a las tentaciones del enemigo.
Nadie, hermanos, por muy hombre, hermanos, fuerte y fornacido, hermanos, y fuerte, que vaya al gimnasio y tome de esas pastillas, hermanos, hinchamúsculos, como quiera llamarle, hermanos, no va a poder resistir a las acechanzas del diablo. De la única manera, hermanos, que la iglesia puede tener, hermanos, la fortaleza y la autoridad sobre el enemigo, es cuando una iglesia se fortalece en el Señor. Es cuando una iglesia, hermanos, se mete a la presencia de nuestro Dios. Amén, a su nombre. Ahora digo yo algo, hermanos. Si el Señor nos está diciendo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿por qué la iglesia, hermanos, a veces decae y no quiere caminar? Gloria a Dios, aleluya. Amén, amados hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces nos confiamos. A veces nos confiamos tan demasiado, hermanos, que nos distraemos de una manera. Es verdad que no nos dejamos de congregar, pero andamos distraídos. Estamos ignorando, hermanos, las maquinaciones del enemigo. La guerra de nosotros, hermanos, no solo es cuando venimos a la iglesia. La guerra de nosotros es todos los días. La guerra que nosotros libramos, hermanos, todos los días, en las noches, en el día, donde andemos, hermanos, la guerra se está librando. Y entonces, hermanos, donde hay caídas de cristianos, cuando hay un descuido grande. Entonces el hombre le está diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué dice? Y en el poder de sus fuerzas. ¿Usted ha notado algo, hermano, que usted puede pasar tan tranquilo todo el día, sin hacer nada, haciendo los otros afanes que sea, y usted puede vencer el cansancio, y usted puede vencer la dolencia, y usted no se aburre, no le pega sueño? Solo póngase a orar. Solo doble rodillas y usted comienza a sentir, hermanos, pereza, y usted comienza a sentir angustia, y usted comienza a sentir, hermanos, una desesperación. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted dobla rodillas se activan los dos reinos. Se activa el reino celestial y se activa el reino de las tinieblas. Amén, hermanos, ¿cuántos estamos aquí? Por eso, hermanos, es que a veces nosotros sentimos que cuando oramos sentimos presión, sentimos que algo nos está mirando, porque cuando el diablo te ve que te va de rodillas, comienza a sacudir los demonios, comienza a pasearse de un lado a otro, hermanos, a modo que la oración suya y mía no tenga poder para llegar al reino de la gloria. Amén, a su nombre. ¿Cuántos alabamos a Dios? Y por eso es que en esta noche, hermanos, sabemos que ni fuerzas tenemos para decirle amén a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que usted viene al culto, cada vez que usted viene, hermanos, a darle alabanza a Dios, el reino de las tinieblas también se mueve. No crea que solo el reino de los cielos. Si las guerras están vigentes a diario, hermano. Entonces Pablo dice, fortalezcanse. ¿Por qué, hermano? Porque en esta vida humana que llevamos nos desgastamos, nos cansamos, nos debilitamos. Las enfermedades nos roban fuerza, hermanos. Muchas veces queremos orar y queremos ayunar, pero la enfermedad que nos golpea el cuerpo, hermano, no nos deja buscar espiritualmente del Señor. Y ahí se avala el enemigo y se avalancha con todo sobre uno, porque nos ve débil físicamente. Y entonces dice, hoy sí, lo vamos a golpear, la vamos a golpear, uno tiene fuerza. Pero cuando Dios ve que no hay fuerza, hermanos, por eso Dios, hermanos, le dijo a Pablo, bastante de mi gracia, porque en tu debilidad yo perfecciono mi poder. Cuando estamos débiles es cuando más fuertes estamos. Aunque el diablo nos vea que nos estamos muriendo, aunque el diablo nos vea, hermanos, que ya estamos decayendo, lo que el diablo no ve, que más cerca está Dios de nosotros, porque Dios sabe que estamos débiles, porque Dios sabe que estamos vulnerables, porque Dios sabe, hermanos, que hemos perdido fuerza en lo espiritual y en lo físico. Amén, a su nombre. Y como dice su palabra, que Él no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Cuando estamos más débiles es cuando más cerca está Dios de nosotros. Alabe a Dios en esta noche, hermano. Vencamos esas tinieblas en esta noche. Entonces el apóstol Pablo le estaba diciendo a los hermanos, si ustedes se fortalecen en el Señor y en el poder de su fuerza, ustedes van a poder resistir. ¿Cómo nos vamos a fortalecer en el Señor? Hay muchas maneras, hermano. Primero es la oración. Si nosotros no oramos, no nos vamos a fortalecer. Y usted mismo ha sido testigo que cuando usted descuida la oración, usted se siente débil. Usted se siente vulnerable a cualquier tentación del enemigo. Usted cuando, hermano, descuida la oración, usted, una parte suya, hermano, se está debilitando fuertemente. Cuando usted descuida, hermanos, la lectura de la palabra, porque la lectura de la palabra dice, hermanos, que es el pan a nuestras almas. Es la espada que debemos de tomar nosotros.
Por eso es que todo cristiano, hermano, tiene que fortalecerse a través de la palabra del Señor. Cuando estás pasando la prueba, abres la Biblia, hermanos, y te fortaleces en la palabra. Dios te habla a través de la palabra y tú te llenas de fuerzas en el Señor. Cuando tú vienes al culto, hermanos, y Dios usa al predicador y te da una palabra, que tu alma se renueva, se reviste y tu fe cambia y tu fe se va, tú te estás renovando en el Señor. Por eso es importante la oración, por eso es importante el congregarse, por eso es importante, hermanos, escuchar la palabra de nuestro Dios. Pero imagínate, hermanos, no oramos porque el cansancio nos golpea, no oramos porque la vida aquí es acelerada, no oramos, hermanos, cuando nos enfermamos. No vamos a orar lo mismo, mentirosos somos, que cuando estamos enfermos, si lo único que hay es para quejarse nada más. Sino para decirle al Señor, ten misericordia, si en este día pues me voy, si acaso hay alguna pata chueca por ahí, enderezarla para que puedas entrar bien. Pero no es tiempo para orar, no es tiempo para ayunar, no es tiempo para meterse en la lectura de la palabra, hermano. Por eso es que cuando hay tiempo de fortalecerse en Dios, hay que fortalecerse. Para cuando llega el día malo. ¿Y cuál es el día malo? Cuando te llegan las dolencias, cuando te llegan las pruebas, cuando te llegan, hermanos, las perturbaciones. Entonces tú ya te has fortalecido en el Señor para poder resistir todo ataque del enemigo. Alaba a Dios, hermanos, en esta noche. No se quede callado, porque el diablo, eso es lo que quiere, hermanos, que quedemos callados. Entonces, hermanos, fortalecernos en el Señor. Hermanos, hay muchas maneras. Orando. ¿Usted no se fortalece en la oración? Pero imagínense, hermanos, cuántos hermanos descuidados en la oración hay. Son miles y miles de hermanos que abandonaron el altar de oración. Y cuando llegan a la iglesia, hermanos, no oran, no aprovechan el rato que hay que orar en la iglesia. Y se van sin oración. Porque hay hermanos que solo quieren cantar ya. Hay hermanos que solo quieren llegar a la iglesia a sentarse, hermanos, y aplaudir. Y no se están fortaleciendo de la oración. ¿No será que hay algunos efesios por acá, hermano? ¿Ah? ¿No será que aquí hay algunos hermanitos, hermanos, que el Señor nos está hablando que para que podamos resistir los ataques del enemigo hay que fortalecernos en Él? No nos podemos estar fortaleciendo en otras cosas. La Biblia es clara y dice: fortaleceos, hermanos míos, en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos, dice, de toda la armadura de Dios. De toda la armadura de Dios. Cuando un cristiano, hermanos, deja de orar, deja de ayunar, deja de vigilar, deja de leer la palabra, deja de congregarse, hermanos, no está vestido de la armadura de Dios. Señor, aleluya. Está desnudo. Gloria. Está descuidado. No está fuerte en el Señor. Está débil, hermano. Nosotros somos como el niño, hermanos. El niño recién nacido, aunque tenga 2 años, hermano, pero a su tiempo está pidiendo la leche. A su tiempo pide de comer. Y si usted no le da de comer a un niño, hermanos, se debilita, se desnutre, se pone delgadito y puede caer, hermanos, hasta un tiempo que puede hasta morirse, hermano. Así es la iglesia, así es el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios deja de orar, de buscarlo con constancia, hermano, entonces la iglesia comienza a perder fuerzas. No es que el diablo se ha levantado, hermano, más fuerte que nunca, no. Es que la iglesia se ha dejado de fortalecer en la presencia del Señor. Es que la iglesia, hermano, aparentemente nos congregamos todos los días, pero el problema es cómo nos fortalecemos en casa. Señor, aleluya. Gloria a Dios. Nos alimentamos en casa nosotros, hermano. Poderoso Dios, aleluya. Aleluya. Y por eso cuando venimos a la iglesia, hermano, claro, en la iglesia es un campo de batalla. En la iglesia, hermanos, donde le declaramos la guerra al enemigo todos los cultos que venimos. Pero como no los hemos estado alimentando en nuestros hogares, hermanos, a la iglesia venimos vulnerables. Venimos débiles, sin armas. Venimos desnudos. Algunos venimos, hermanos, quizás como los hijos de Zebedeos, hermanos. Desnudos, golpeados, aruñados. Sin ánimos de decir gloria a Dios.
Sin ánimos, hermanos, de decir: bendito sea el Dios de mi salvación, bendito sea el Dios de mi roca, amados hermanos. Amén a su nombre. ¿Cuántos alabamos a Dios? Por eso dice el apóstol Pablo: no solo se fortalezcan en él y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo, hermano. El diablo todos los días nos acecha. El apóstol Pedro dijo: hermano, sé sobrios y velados. Sé sobrios. Aleluya. O sea, estén precavidos, estén atentos, hermanos. Hermanos, y cuántos hermanos, lamentablemente, en el pueblo de Dios no anda distraído, ignorando al enemigo, jugando con el enemigo, hermano, abriéndole puertas al enemigo. Satanás es perverso. Satanás se mueve en cualquier situación, hermanos, para destruir a su pueblo. Estamos acá. Porque Pablo les aclara y les dice: porque no tenemos lucha contra sangre. Óigame bien, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se da cuenta que la lucha que tienen los cristianos no es fácil? ¿Se da cuenta que no estamos luchando, hermanos, con cosas pequeñas? Estamos luchando con el mismo infierno, hermanos. Por eso la guerra de la iglesia no es fácil. Por eso es que la iglesia no tiene permiso de estar distraída. Por eso es que la iglesia, hermanos, el Señor cada día le está diciendo que se ciña los lomos, que se ponga aceite en la lámpara, hermanos, que no estemos descuidados. La iglesia no tiene permiso de vacaciones espirituales, porque Satanás no duerme. Satanás, hermanos, no anda descuidados. Nosotros somos los descuidados, hermanos. Ahora, ¿quiénes son principados, hermanos? ¿Qué son principados? Según la palabra del Señor. Principados son rangos, hermanos, porque la estructura del infierno está bien ordenadita. Ellos trabajan en unidad. Ellos trabajan unánimes, hermanos. Unos hermanos trabajan, hermanos, con el fin de que el mundo no sea libre del pecado, y que los que estamos dentro de la iglesia, arrastrarlos al pecado. Esa es la lucha que hay, hermano. Que el pecador no venga a los caminos de Dios, y los que estamos en el camino de Dios volvamos a la lujuria allá afuera. Por eso es que tenemos que pararnos firmes, luchar, hermanos, con perseverancia, con valentía, con determinación, hermanos, matar la carne, golpear la carne. Y por eso es que el apóstol Pablo decía: ya no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y qué es satisfacer los deseos de la carne? Es cederle lugar a todo lo que la carne pide. La carne pide comer todos los días. Coma, come, coma. La carne pide dormir más de la cuenta. La alimentamos, hermanos. Ese apóstol Pablo, hermanos, el proverbista, decía: no le des sueño a tus ojos. Nosotros caminamos más dormidos que despiertos. Si no nos dormimos caminando, porque Dios es grande, hermanos. A veces, hermanos, mostramos un rostro, hermanos, bien débil, bien precario. Y no es porque las luchas siempre han existido. Lo que pasa es que cuando nos descuidamos y nos confiamos, hermanos, sentimos las luchas bien fuertes. Pero tenemos un Dios que es poderoso. Entonces, cuando dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, hermanos, se está refiriendo que esto no es, hermanos, de que usted va a cortar un machete y le va a volar la cabeza. No. Que son guerras espirituales, que no las va a entender cualquiera, sino que las vamos a entender aquellos que hemos madurado, dijo Pablo, aquellos que hemos alcanzado sabiduría, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es un principado? Un principado, hermanos, es un rango. Un principado, hermanos, puede gobernar una ciudad entera, puede gobernar una nación entera, y puede gobernar, hermanos, todo cuanto pueda gobernar un principado. Por eso dice principados. ¿Cuál es el trabajo de los principados, hermanos? El trabajo de los principados es meterse, hermanos, en las jerarquías más grandes de los gobiernos. Ellos entran, hermanos, en los corazones y los pensamientos de los gobiernos, hermanos, para que estos hombres sean perversos cuando gobiernan las naciones. ¿Por qué cree usted que tenemos tantos gobiernos malos hoy en día, hermano, en la actualidad? ¿Por qué? Porque hay principados gobernando esas ciudades. Ellos se encargan de manipular, hermanos, al hombre, para que el hombre ponga leyes, hermanos, que frustren al hombre, que esclavicen al ser humano.
Ellos ponen leyes, hermanos, que vayan en contra de la voluntad del Señor. Por lo menos, hermanos, en los países que están apoyando el aborto, ¿de dónde cree que viene? ¿Usted cree que viene del ser humano a sí mismo? No. Es porque ese, hermanos, espíritu demoníaco, hermanos, se ha metido en la mente, porque los demonios, ¿saben usted que no viven de zacate? Los demonios no viven, hermanos, de hamburguesa ni de pupusa. Los demonios viven de la mente del hombre. Los demonios se infiltran en el cuerpo del hombre, hermanos. Y no dice la Biblia, pues, que cuando nosotros, hermanos, venimos al Señor, los demonios que habían en nosotros salieron al desierto. Porque ellos ocupan este cuerpo, hermano. Ese cuerpo, hermanito, lo ocupan para infiltrarse en ellos, y la gente no se dé cuenta que son manipulados por los demonios. Señor, aleluya. Amén. Entonces, hermanos, el demonio principado, hermanos, ellos se encargan de apoderarse de una ciudad completa, de una nación completa, y se van al que gobierna la nación. Y se van, hermanos, a los que manejan los gabinetes. Se van a los congresos, se van donde se mueven todas las leyes grandes, hermanos, y el espíritu se mueve en uno, se mueve en el otro, se mueve en el otro, induciéndoles, hermanos, a que hagan las cosas a la manera de ellos, no como lo establecieron. ¿Se acuerdan antes, hermanos, que en las naciones antes, si usted da cuenta de la historia, aún en este país hubo un hombre que gobernó que era cristiano? ¿Y qué pasó cuando este país era gobernado por un hombre que era cristiano? ¿No la nación de Estados Unidos fue prosperada? ¿No la nación de Estados Unidos fue bendecida? ¿No la nación de Estados Unidos, hermanos, comenzó a meter la Biblia en las escuelas? ¿Se oraba en las escuelas? ¿Se daba gloria a Dios en las escuelas? Porque había un hombre con raíces, hermanos, evangélicas en el gobierno. Y muchas naciones han tenido, hermanos, gobernadores, hermanos, que han creído en la palabra y han puesto la palabra de Dios primero, porque donde se pone a Dios primero, ahí hay bendición. Donde se va dirigido por Dios, ahí hay victoria. Amén, a su nombre, hermanos, cuántos alabamos a Dios. Entonces, hermanos, el fracaso de las naciones hoy día es que ellos, hermanos, que han sido manipulados por, hermanos, por principados. Los principados se están moviendo, claro. Ellos agarran a los gobernantes, les meten esas durezas en los corazones, ese espíritu diabólico, hermanos, a que pongan leyes contrarias al aborto, que amparen el lesbianismo, que amparen el homosexual, que lo respalden. ¿De quién cree usted que viene? ¿Usted cree que viene de Dios? ¿Y la iglesia? Me han dormido, comiéndose las uñas de la iglesia. Distraídos, afanados en muchas cosas, hermanos, ignorando lo que pasa. Y después solo nos quejamos: qué gobierno más perverso, qué gobierno más malo. ¿Ayunaste para que no llegara ese gobierno? Porque Satanás se está moviendo fuertemente en la estructura satánica, hermanos. No podemos ignorar, hermanos, que Satanás está gobernando este mundo entero en todas las áreas. Se ha metido en los hospitales, se ha metido en los colegios, se ha metido en el gobierno, se ha metido, hermanos, en todo tipo de eventos. Satanás está metido ahí. Se ha metido dentro de las iglesias. No tiene iglesias apagadas, no tiene iglesias dormidas, hermanos. Poderoso. No tiene iglesias pervertidas, corruptas. Hermano, Satanás se ha metido en todo. Y si nosotros nos descuidamos, hermanos, hasta puede meterse dentro de esta iglesia, y nosotros dormidos ni lo cuenta nos vamos a dar. Amén, a su nombre. Pero cuando lo fortalezcamos en el Señor y nos llenemos de Dios cada día, hermanos, se le va a hacer más difícil al enemigo engañarnos. Por eso hay que armarlo de valor, de autoridad, de valentía, de determinación. Y hay que dejar un poquito, hermanos, el acomodamiento. Los principados se mueven ganando naciones, ciudades enteras. Cuando le vino la respuesta a Daniel, ¿qué dice la Biblia que estaba ahí? ¿Con quién estaba peleando el ángel que le traía la respuesta? Con el príncipe de Persia. ¿Y qué era Persia en ese tiempo? No era una ciudad, no era un dominio, no era un imperio. ¿Y quién lo estaba gobernando? ¿Quién estaba ahí? El principado de Persia, el príncipe. Visiblemente no se miraba, pero espiritualmente sí. Y por eso es que a Daniel no le llegaba la respuesta. 21 días esperando la respuesta, hermano.
¿Por qué cree usted que nosotros a veces oramos y sentimos, hermanos, que la oración, como ahorita, que sentimos la oración pesada, dormida, decaída, algunos con ganas de para ajustar, hermanos? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermanos, ahí mismo dice que estamos, hermanos, luchando con huestes espirituales en las maldades, en las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? Los aires. En las potestades. ¿Sabía usted que antes de llegar allá al tercer cielo hay un cielo, hermano, que está gobernado por las tinieblas? Y esas tinieblas son las que se mueven y se activan cada vez que la iglesia va a hacer culto. Cada vez que usted viene a orar, cada vez que usted va a ayunar, cada vez que usted va a vigilar, esas tinieblas se mueven, hermanos, están alertas a que su alabanza, a que su oración, hermanos, no pueda traspasar allá hasta el tercer cielo. Eso se mueve. Por eso es que una iglesia en pecado, una iglesia, hermanos, con mancha, con arruga, hermanos, no puede mover la gloria de Dios. Amén a su nombre. Porque la única autoridad, hermanos, sobre las tinieblas se llama santidad. No hay diablo, no hay infierno que pueda resistir el juego de la santidad. Por eso, hermanos, Dios dijo: quiero que todos los hombres oren en todo tiempo y en todo lugar con manos hacia arriba, pero manos limpias, dijo. Amén a su nombre. Y no estaba hablando de manos, hermanos, físicas. Estaba hablando, hermanos, de pensamientos limpios, de corazón apacibles, de corazón puros. Porque la santidad, hermanos, es la mejor arma en contra del imperio diabólico. Por eso es que, hermanos, cuando alguien anda desacreditando el evangelio, anda, hermanos, viviendo un evangelio, hermanos, a escondidas, a ocultas, un evangelio pecador, hermanos, un evangelio de doble cara, hermanos, ese evangelio no está moviendo el poder de Dios. Porque esa es la forma, hermanos, en que Satanás está operando dentro de la iglesia, engañando. ¿Estamos acá, hermanos? Porque no tenemos que decir, hermanos, lucha contra el hermano, ni contra el pastor, ni contra el que canta, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Miren cómo está compuesta la estructura de Satanás. Principados. Ya le dije cuáles son los principados. Que ellos pueden dominar una nación, una ciudad, todo lo que ellos pueden. Ahora, ¿quiénes son los principados? Los que trabajan más cerquita de Satanás. Ese es un rasgo de los más fuertes que hay en el imperio de las tinieblas. Principados. Allá están los demonios caídos, hermanos, que no pudieron resistir la guerra que hubo en el cielo. Ahí están, esos son los que están moviéndose, trabajando. ¿Por qué le digo yo? Porque Satanás no puede moverse en todo lugar. Entonces son los mensajeros, son los trabajadores que tienen. Pero para eso buscaron otro sistema. Hay principado. Entonces, aparte del principado, aparte del presidente que tiene las naciones, ¿qué hay? ¿Hay gobernadores? ¿Y cuáles son los gobernadores? Los que cuidan cada ciudad, ¿verdad? El principado se apodera de toda la nación, pero el principado le delega autoridad a los gobernadores. ¿Qué es lo que van a hacer? El principado se trata, hermanos, el trabajo de ellos es perturbar a los gobernadores para que se hagan diabólicos y perviertan la nación. Y les delegan autoridad a los gobernadores para que los gobernadores comiencen a gobernar las ciudades. Y ya comiencen a montar, hermanos, centros de brujería, gobiernen las discotecas y comiencen a meterse el espíritu del adulterio en los hogares, comienzan a destruir las familias, porque ya viene con una autoridad delegada de las potestades, de los principados. Miren que bien ordenadito va Satanás. ¿Ah? Ellos trabajan perfectamente bien. Ahora pregunte usted en la iglesia si alguien quiere servir en la iglesia. Y se supone que nosotros, dice la Biblia, los cristianos somos la milicia del Señor. ¿Y qué es una milicia? Una milicia no es un ejército. ¿Ah? Soldados de Cristo. Por eso es que usted se va a dar cuenta, hermanos, que también en el evangelio Dios tiene sus rangos. Dios tiene gente capacitada, hermanos, para enfrentarse a principados y para enfrentarse a gobernadores de las tinieblas. No a todo Dios capacita para eso. Por eso es que hay gente, hermanos, que cuando comienzan a reprender potestades y comienzan a reprender, hermanos, al infierno, en el nombre de Jesús, te reprendo satanista, reprendo aquí, reprendo allá, hermanos, otro día están enfermos.
¿Por qué? Porque no resisten, porque el diablo, hermano, usted lo reprende, otro día se le va a ir con todo. Entonces, cuando usted no está preparado para eso, no puede, hermanos, meterse a reprender esas áreas. Pastor, pero si soy cristiano, pero si es cristiano descuidado, ¿de qué manera usted va a estar preparado? Usted no puede empezar a reprender un principado, hermano, siendo una vida descuidada. Usted sabe que ni con su propia alma puede usted solo. Usted sabe que no tiene una vida de oración, una vida de palabra, una vida de rectitud con Dios. ¿Para qué se va a poner a reprender al enemigo de esa manera? Hay que pedirle a Dios nada más que lo cubra con su sangre bendita. ¿Estamos entendiendo? Pero es que en la Biblia también Dios prepara de diferentes rangos, hermanos. Y usted ve gente, hermanos, que tienen esa autoridad, esa capacidad, que son preparados de parte de Dios. Y hay gente que dice, si él puede, yo también puedo. Un momento, la iglesia tiene ordenanzas, hermano. No hay cosas que Dios a mí me haya capacitado en un cierto nivel, pero hay pastores que tienen otros niveles más grandes, hermano, en la vida espiritual. Hay rangos espirituales aún dentro de este evangelio. Y hay gente que ahí se equivoca, amados hermanos, y dicen, no, pues sí, que somos hijos de Dios todos. Es que eso no nos quita que seamos hijos de Dios. El problema, hermanos, es que Dios capacita, Dios prepara. Si no, hermanos, démonos cuenta cuando venía el pueblo de Israel a pelear, cuando Dios llama, hermanos, a Gedeón. Todos iban para una guerra, pero todos iban miedosos, hermano. Venían incapaces y era el pueblo de Dios. Y por eso, hermano, Dios les conoció el corazón y le dijo a Gedeón, diles que van para una guerra. Y cuando Gedeón les dice Jehová, que el que tenga miedo de ir a la guerra se puede devolver para su casa. ¿Cuántos se volvieron, hermano? 22,000 se fueron de un solo. Porque iban en el camino, pero iban miedosos, iban claudicando, iban temerosos, no tenían la capacidad de enfrentarse al enemigo, hermano. Entonces Dios le dijo a Gedeón, no, diles que se devuelvan. Y todavía vieron uno, es verdad, Gedeón, que Jehová dice que si tenemos miedo los podemos, así dice Jehová, ni esperaron 2 palabras, hermano. Se fueron, huyeron. Y en la iglesia lo mismo. No todos están capacitados para una guerra espiritual. Por eso cuando hay una liberación, hermano, no todos pueden poner manos en una liberación. A veces la gente se emociona pegando gritos y ¡ya! Que parece que aquí están gritando, hermano. Pero la autoridad no se trata de gritos. La autoridad primero se trata de que Dios te haya capacitado para eso y que luego tú también hayas seguido el hilo que Dios te dio y lo hayas buscado, hermano, en santidad. Señor, aleluya, Aleluya. En una liberación no todos pueden poner manos. ¿Sabía usted eso, hermano? Pero hoy día en la iglesia, hermano, las iglesias todos ministran, todos pueden poner manos. Y no todos tienen la capacidad, hermanos, no a todos Dios los capacita para esa área. Pero la gente se siente discriminada cuando se les dice esto. Pero es la realidad. Hay rangos, hermanos, en la vida espiritual. gloria a Dios, aleluya. Si no estamos buscando a Dios, si no nos estamos preparando y no nos estamos fortaleciendo con la armadura de Dios, hermanos, ¿cómo vamos a resistir los ataques del enemigo? Satanás ataca de muchas maneras. Ahora, yo quiero, hermanos, llevarlo allá al libro de Efesios, capítulo, hermanos, 2, ahí mismo. Ya vamos a terminar, hermano. Mire que luego se va el tiempo, hermano. Lástima, dijo Manuel. Mire, hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 2, dice ahí verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿cómo dice? Muertos en vuestros delitos y qué? Y pecados, de los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las ¿qué? Las corrientes de este mundo. Conforme a quién dice, al príncipe. ¿A quién se estaba refiriendo Pablo ahí? A Satanás, al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, el mundo. Por eso es que usted al mundo le ve, le predica, le da lo mismo.
Porque son gobernados, ¿por quién? Por las tinieblas. Cuando usted ve a un amigo que viene a la iglesia, usted lo invita y ellos dicen no, no son ellos. Por eso es que la iglesia tiene que aprender a orar cuando viene un alma a la iglesia. Y lo primero que se tiene que enfocar en su oración personal ahí, hermano, es: Señor, llegó un alma. En esta noche conviértelo, toca, lo rompe esa cadena, libéralo de ese espíritu que lo anda cargando, de todo espíritu de dureza, hermano. Pero la iglesia no sabe pelear las almas en la iglesia. Llega el amigo a la iglesia, se le está haciendo el llamado, algunos para el baño buscamos, algo otros miramos para otro lado, y algo otro deseando que el amigo lo acepte para que el culto se acabe luego. Porque aún ahí operan las tinieblas. Porque aún ahí se mueven las tinieblas, hermanos, para que la iglesia se vuelva muda, la iglesia se vuelva pesada, la iglesia no agarre aquel carácter de orar, hermanos, y que Dios toca la vida, rompe cadenas, toca, hermanos, eso que la iglesia no ha aprendido todavía a pelear por las almas. Amén. Estamos acá, amados hermanos. ¿Y cómo dice que andan, hermanos? Que operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué cree usted, amado hermano, que hoy hay tanta maldad en las naciones? ¿Por qué cree usted? Primero, porque están bajo dominio del sistema diabólico de Satanás. Y Satanás se va a las cabezas, donde las leyes se corrompan. ¿Por qué cree usted que hay naciones que la prostitución es legal? Si usted mira documentales, hermano, usted va a ver en muchos países que la prostitución es legal. En muchos países, niñas de 10 años se pueden casar con mayores de edad. Hay una depravación terrible, hermano, no solo en esta nación, en todas las naciones. Porque han sido gobernadas, hermanos, por los príncipes de este mundo. Han corrompido la verdad. Hoy la palabra de Dios es la que menos, hermanos, le está dando valor el hombre en esta tierra. Hoy la palabra de Dios, hermanos, es la que van ignorando. ¿Por qué? Porque Satanás está haciendo su trabajo. Satanás está golpeando al hombre. Satanás lo está instruyendo, hermanos, a la droga. ¿Por qué vino la droga? Por las tinieblas. ¿Por qué vino la fiesta? Por las tinieblas. ¿Por qué se mueve la prostitución? Por las tinieblas. ¿Por qué hay homosexualismo? Por las tinieblas. ¿Por qué hay, hermanos, asesinatos? Por las tinieblas. Todo lo malo que se mueve en esta vida no viene de Dios, viene de las tinieblas. Porque la Biblia dice que lo honesto y lo puro, hermanos, viene de arriba. Amén. A su nombre. Lo que da vida es de arriba. Lo que quita la vida es de acá abajo, amados hermanos. Amén. ¿Ah? Por eso, amados hermanos, vivimos en una guerra contraria, diario, todos los días, que la única manera que nosotros vamos a resistir, hermanos, son miles y miles de cristianos que han vuelto atrás. ¿Por qué volvieron atrás? ¿Por qué cree usted que volvieron atrás? Descuidaron la retaguardia, descuidaron la vida espiritual, y el enemigo es fácil, el enemigo es... Mira, hermanos, a nosotros los cristianos no nos va a seducir como una mujer ramera, así de un solo. Hay que ser sincero. El que tiene un poquito de temor no va a caer en el pecado de un solo. ¿Cómo nos va a llevar a nosotros los cristianos seduciéndonos? Primero nos va a ir seduciendo, hermanos, haciéndonos sentir que estamos bien agotados, que no podemos orar porque estamos bien cansados. A recostarte en el sillón o en la cama, pero agarrar la tele. Y comienza usted a ver televisión 1 hora, hora y media, pero no le dice el otro que bien para eso no estaba bien agotado. Pero para ir a orar 15, 20 minutos, si estaba bien cansado. ¿Qué seriecito lo veo, hermano? Porque el enemigo, hermanos, nos va seduciendo despacito, 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 a modo que nosotros vayamos descuidando la oración, vayamos descuidando la Biblia, vayamos descuidando hasta el deseo de estar en los cultos, hasta el deseo, hermanos, de estar ahí en la presencia de Dios en nuestro hogar, y nosotros comencemos a sentir deseos carnales.
ver programas televisivos, aunque no mires pornografía, pero estás mirando programas televisivos que te roban 3, 4 horas diarias. ¿En qué estás edificando tu vida? Sí, pues, Dime. aleluya. Y todos los días, hermano. Y los 7 días por semana. Y tú eres un hombre que orabas 1 hora y media todas las noches antes de dormirte. Y ahora sos el hombre que estás orando 10 minutos. ¿Crees tú que no estás en un riesgo de caer? Gloria a Dios. Aleluya. Porque el enemigo te comenzó a seducir. Entonces así hay miles y miles de cristianos, hermanos, que apartaron, se descuidaron, ignoraron la guerra, ignoraron las artimañas del enemigo y ahora están en el pecado, como dice la Biblia. Después de que conocieron la gloria de Dios, se volvieron atrás, hermanos, y cambiaron la gloria de Dios por dioses extraños. Y han vuelto a la lujuria, han vuelto a la lascivia, han vuelto a todo tipo de pecados, hermanos, en su cuerpo. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Sí, amén. Gloria a Dios. Que no ignoremos la guerra que estamos librando, hermanos. Sí. Que no descuidemos esta vida espiritual que llevamos. Hermanos, que despertemos un poquito más. Señor, aleluya. Hermanos, pues si estamos cubiertos por el Espíritu Santo, sí. Siempre y cuando andemos en obediencia, Dios nos va a guardar. Dios nos va a cubrir. Pero si Dios está hablando que hay que fortalecerse en Él, hay que fortalecerse en Él. Si Dios está hablando que hay que tomar toda la armadura del Espíritu Santo, hay que tomarla, hermano. Hay que tomar la oración de nuevo, hay que tomar la lectura de la palabra de nuevo, hay que volver, hermano, a ese deseo de orar, de ayunar fervientemente en el Espíritu. Gloria a Dios, Pero hoy, aleluya. hermanos, nos dormimos orando. Pasamos más agostezando que orando, hermano. Dios mío, aleluya. Yo he visto hermanos en plena oración. Hermanos, si les cuento 30 agostezaderas, son pocos. Y no solo un culto, todos los cultos. Le digo yo, ¿cómo es que andamos, hermano? Si nos dormimos aquí embullados entre todos, no digamos nosotros solos, ni hermanos, ni ganas dan de doblar las rodillas. Por eso es que hay muchos cristianos que están perdiendo la guerra. Y han perdido el deseo de congregarse. Y han perdido el deseo, hermanos, ¿por qué? Porque ven a un Dios ya demasiado lejos. Porque ellos mismos se alejaron. Pero este Dios tiene poder, hermanos, para darnos fuerza, para sustentarnos, para mantenerlos en pie. Hay que avivar el juego que hay en los otros. Dios no puso cenizas en usted. Dios puso juego, Dios puso Espíritu Santo, hermanos. Lo hemos dejado apagar porque nosotros hemos querido. Hermanos, Satanás está unidito con potestades, principados, con huestes de maldad. Mire cómo está la estructura. Y si usted cree que si nosotros andamos todos descuidados, ¿la vamos a resistir? ¿Usted cree que la vamos a resistir? ¿Cuáles son las huestes de maldades? Las que ya mueven todo tipo, hermanos, de pecado en la tierra. Ellos se encargan de andar metiendo en la mente pudrición, andarle metiendo pensamientos lujuriosos, deseos de beber, deseos de drogarse, deseos de, hermanos, de pecar con todo su cuerpo y hacer con todo lo que su cuerpo pueda. Y ahí se mueven todo ese tipo de tinieblas. Y ahí vienen las tinieblas. Viendo a ver a qué cristiano agarran todo descuidado, lleno de piojillos, hermanos, y ahí se le meten. Y comienzan a meterle una mente, hermanos, entenebrecida. Por eso es que Pablo le hablaba a los efesios que la mente de nosotros ya no podían dar, hermanos, una mente entenebrecida como los demás, dijo. Porque nosotros ya estamos en Cristo Jesús. Pero si nosotros descuidamos la santidad de Dios, hermanos, los pensamientos son carnales. Mucha gente sentada en una silla, hermanos, pero con pensamientos lujuriosos. Pensamientos, hermanos, depravados en la iglesia. Y son pensamientos y son tinieblas que se están moviendo ocultamente dentro de la iglesia. Pero como la iglesia duerme, como la iglesia ya no ora, la iglesia no tiene visión de Dios. Todo, hermanos, el que danza y el que habla en lengua, espiritual es. Hermanos, hay que estar seguros. Hay que estar seguros. Porque si andamos descuidados, hermanos, otro puede estar poseído y nosotros pensamos que el Espíritu Santo es. El apóstol Juan dijo, hijitos míos, hay que escudriñar los espíritus, dijo. No es pecado pedirle a Dios, Señor. Y el hermano que estuvo danzando este día, ¿oró en el Espíritu o en qué espíritu oró?
El hermanito te habló en lengua, Señor, habló en tus lenguas angelicales. ¿O qué pasó ahí? Hermanos, porque los tiempos que estamos, hermanos, hay que andar bien alerta en este evangelio. Señor, aleluya. Porque muchos se hacen pasar, hermanos espirituales, y son grandes carnales, poseídos por tinieblas en su mente y en sus corazones, hermanos. Y Dios no puede habitar en vasos sucios, dice la Biblia. No lo digo yo no discrimino, pero es la Biblia que dice que Él mora en santidad, donde hay santidad, donde hay temor, donde hay obediencia, donde el cuerpo está limpio para Él habitar, porque dice que nosotros somos templos y moradas del Espíritu Santo. Entonces este templo en nosotros no puede andar albergando cualquier espíritu, hermano. El templo de nosotros no es para albergar, hermanos, demonios y tinieblas. El cuerpo de nosotros dice que fue transformado, renovado, hermanos, limpiado, santificado para morada del Espíritu Santo. Amén a su nombre, hermano. En usted no mora un espíritu cualquiera. Si usted ha dejado meter otro espíritu, ha sido culpa suya. Señor, aleluya. Pablo dijo, o ignorad, dijo, que vuestros cuerpos son moradas del Espíritu Santo. Y aún hasta ahí, el enemigo puede llegar a hacer que su templo ya no sea morada del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo dejemos la gente de afuera? Voy a tocar unos puntos ahorita, hermano, aquí. Tengo unos minutitos todavía. ¿Cómo el enemigo se ha manifestado dentro de las iglesias? Ya que no pudo destruir el evangelio y borrarlo del mapa desde que Jesús anduvo en la tierra, y ha intentado destruir, y ha destruido muchos ministerios con poder, y ha destruido muchos hombres llenos de Dios, y ha destruido hermanos jóvenes, ancianos, con grandes potenciales espiritualmente. Eso no lo podemos negar, que ha destruido y seguirá destruyendo, y eso es la realidad, porque es la guerra que hay. Pero ¿cuáles son las artimañas que Satanás usa para que una iglesia no pueda gozar de las bendiciones de Dios completamente? ¿Cuáles creen ustedes que son? Para manifestarse y que el pueblo no se dé cuenta. Porque Él se mueve en los ángeles, pero también se mueven los pensamientos. Por eso la Biblia dice que tomemos el yelmo. ¿Y qué cree usted que es un yelmo? ¿Ha visto los soldados antes cuando iban a la guerra que usaban un casco? ¿Para qué cree usted que usaban el casco? Porque es la parte más débil del ser humano. Una pedrada le pegan ahí, se lo bajan. Pero que dicen, dale en la 100. Y la 100 es la que se cuidaban los soldados antes. ¿A dónde cree usted que es la guerra más grande del cristiano? Los pensamientos, porque los pensamientos solo Dios los puede ver. Entonces, miren, hermanos, las artimañas que el enemigo usa. ¿Cómo destruyó a Israel Satanás? Primer punto, puso desobediencia. ¿O no puso desobediencia en el pueblo de Israel? ¿Cómo se metió el enemigo? Obrando los corazones para que hubiera desobediencia a la palabra de Dios. Cuando hay desobediencia, hay dolor en el corazón de Dios. Por eso, hermano, la misma artimaña está usando el enemigo dentro de todo el pueblo de Dios, poniendo desobediencia. Ahí se mueven los espíritus de los aires, que operan en los aires, operando dentro de la iglesia. No es que moran en los pensamientos de la iglesia, tiran el golpe. Y si nosotros no tenemos ese yelmo, escudo de la fe en nuestra mente, hermano, la mente nos va a variar, nos va a dudar y vamos a comenzar a actuar en desobediencia con Dios. Y vamos a querer vivir una vida a la manera de nosotros, no como Dios lo diga. A Israel le decía una cosa, Israel hacía otra. Y cuando Israel hacía lo que a Dios no le agradaba, ¿qué le venía? Le venía castigo. Lo entregaba en manos del enemigo. ¿No suele pasar con nosotros también, hermano? Que cuando andamos haciendo la voluntad de nosotros, dejamos de sentir la presencia de Dios. Llegamos a los cultos, vivimos en la casa, pero una vida presionada, angustiada, porque el Espíritu Santo no se nos pasea en nuestra vida. Porque donde hay desobediencia no se le agrada a Dios. Entonces Satanás
ha mandado ese espíritu siempre, hermano, a la iglesia, a los corazones de la iglesia, a que haya desobediencia. ¿Cree usted que no? ¿Y no ha destruido la desobediencia? ¿No empezó a destruir desde el huerto del Edén? ¿Quién dice que le habló a Eva? La serpiente. ¿Y quién cree usted que era? Era la voz metiéndose en la serpiente. Paró. ¿En qué era Eva? Pero era el mismo diablo disfrazado ahí. Desde ahí comienza la desobediencia, desde ahí comienza, hermano, Satanás a ver de qué manera va destruyendo el proyecto de Dios, el propósito de Dios con el hombre. Y ha hecho daño, hermano. Ha hecho daño. Y hoy, como no puede, hermanos, con toda la humanidad, porque el plan de Satanás es que ni uno fuera salvo. Pero somos millones y millones que nos hemos escapado. Entonces, los que estamos dentro de la iglesia, el enemigo suele meter, vamos, hermanos, con la desobediencia. Otro espíritu, hermanos, que Satanás suele meter dentro de la iglesia, la murmuración. Cuando el cristiano deja de, hermanos, de alimentarse de Dios, de ponerse la armadura del Espíritu Santo completa, comienza a actuar, hermanos, en murmuración. Ahora, ¿la murmuración es pecado delante de Dios? ¿Sí es pecado? ¿Se da cuenta? ¿Y cuántas veces la iglesia del Señor no cae en murmuración, hermano? Entonces, ¿no está gobernando también las tinieblas ahí en medio? ¿Acaso no mató a Datán, a Coré y a Virán y a los 200 más que habían ahí? ¿Por qué los mató? Por la murmuración. Murmuraron por el llamado que Dios le había hecho a Moisés. Renegaron, murmuraron de la voluntad de Dios. Al murmurador Dios no le agrada. La murmuración viene del otro, porque la murmuración causa, hermanos, división dentro de una iglesia. Y causa división en el reino de los cielos. ¿Sí está entendiendo? Va notando, ¿verdad? Para que cuando lleguen a actuar esas cosas a la mente de uno, porque no estamos libres de esos ataques, hermano. Por muy espirituales que los creamos, no estamos libres. Acuérdese, ¿quién era Aarón? Y Aarón no es seducido. Acuérdese quién era María, que María era profetisa también, y era hermana de Moisés, y cayó en la murmuración, y le salió lepra. Entonces, nosotros no nos estamos llevando de cristianos bien fornidos. Eso a ver en qué iglesia está morando eso. En nosotros puede estar. Si tocamos el tema de la desobediencia, ¿cuántas veces no hemos desobedecido? Si tocamos el tema de la murmuración, levante la mano el que no ha murmurado y apártese de él, hermano. Dios mío, aleluya. Levánteme la mano el que no ha murmurado alguna vez. ¿Verdad? ¿Se da cuenta? ¿Y se da cuenta cómo los incita el enemigo a nosotros, hermanos, los espirituales, los que oramos, y a veces ahí vamos y le vamos siguiendo siempre sus corrientillas de vez en cuando? ¿Ah? Por eso es que la Biblia nos manda a estar, hermanos, velando en todo tiempo. Cuando dice velar en todo tiempo, es que vamos a tener cuidado en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a decir, en lo que vamos a actuar. Eso es velar en todo tiempo. Seguimos, hermano. Crítica, porque la crítica a murmuración es muy diferente. ¿Hemos criticado alguna vez? Sí. Nos hemos dejado seducir por cosas del enemigo, hermano. Y es mejor que digamos que sí, Señor, lo vayamos a decir. No, yo no creo. Hermanos, porque el Señor nos trae la palabra para que estemos alerta. Nos demos cuenta que el Espíritu, hermano, sigue rondando nuestras vidas. Por eso es que la Biblia dice: sed sobrios y velados, porque vuestro adversario anda viendo, hermanos, como león rugiente, viendo a quién devorar. Si no te destruye a través de la oración, no te quita la oración, te va a poner, hermanos, te va a tirar dardos, hermanos, de desobediencia, dardos de murmuración, dardos de crítica. Y mientras nosotros caigamos en estas trampas, estamos excluidos del reino de salvación, hermano. Porque cuando ya actuamos así, somos enemigos del reino de Dios. ¿Entendiendo? Otro punto, hermanitos. Envidia. Poderoso Dios, aleluya. Miren cuántas artimañas usa el enemigo
dentro de las iglesias de Dios. La envidia. ¿Acaso no ha hecho daño la envidia en el pueblo de Dios? Y la envidia es un espíritu que se oculta bien, que solo Dios lo puede conocer. ¿Por qué mató Caín a Abel? Por la envidia. ¿Por qué mató, hermanos, quería matar a Saúl a David? Por envidia. ¿Por qué murmuró, hermanos, Coré y Abitán y Abirán? Por envidia. Hay muchas envidias. Hay envidias de amistades. Hay envidias ministeriales dentro de las iglesias. Hay envidias que hay hermanas que le envidian el esposo a la otra. Dios mío. No lo digo que acá, hermanos, porque eso los fallitos sabemos. Pero suele pasar, hermanos. Hay envidias, hermanos, materiales. Que hay hermanitos que Dios los va prosperando en su vida material y al otro le entró envidia y mirarlo y ni se lo merece. ¿Y usted qué sabe? Ya lo miró un buen carro. Ay, hermano, primeramente Dios, yo de todos me hace mandar otro mejor que el suyo. Esa es envidia. Esa es envidia. Me alegro, hermano, me alegro. Pero su corazón, como estará, de verdad estará alegrando. Poderoso Dios. De verdad se estará alegrando que vea al hermano bendecido, que vea a la hermana bendecida. Hermanos, pónganle cuidado a estos puntos que vamos tocando. Lo está prosperando el Señor en el trabajo y allá el hermanito contento le contó. ¿Para qué le contó, hermano? Usted lo sabe que es envidioso. Es que la envidia no se ve ni se huele. La envidia va dañando despacito. ¿Por qué mataron? ¿Por qué vendieron a Josué? Por envidia. Envidiaban la túnica. Envidiaban la gracia que había puesto Dios para con su padre, hermanos. ¿Se da cuenta? Yo no puedo decir que aquí estamos excluidos de envidia. Eso solo Dios lo conoce. Que si usted no lo tiene, bendito sea Dios. Pero yo no puedo decir, gracias a Dios, que aquí estamos libres de eso. Ay, Dios mío, Dios no libre de esas cosas. Hay mucha envidia, envidia ministerial, envidia de trabajo, envidia de materialismo. Hermano, hay gente que a veces el otro tiene papeles y el otro le envidia. Miren cómo es la cosa. Y se lo merece. Y comienza a murmurar. Y ahí cae la murmuración, porque el envidioso murmura. Entonces, hermanos, si nosotros estamos revestidos del Espíritu Santo, esas cosas, cuando los que hacen caminar el diablo, nosotros le vamos a poner un estate quieto, porque ya Dios nos ha tirado la palabra adelantada. ¿Sí estamos de acuerdo, hermano? El orgullo. ¿Qué es el orgullo, cree usted? Mira, hermano, yo quisiera tener mucho tiempo para ir explicando punto por punto, pero vamos a tocar este punto del orgullo. El orgullo, hermano, es alguien, hermanos, que nunca reconoce su falta, que está mal, pero nunca acepta su error. Ese es el orgullo. Y el orgulloso no camina a Dios con él. Y no suele meter orgullo a Satanás. Muchas veces nos podemos hacer orgullosos hasta por los dones que Dios nos ha dado. Pero eso le podemos llamar vanagloria. El orgulloso, hermano, es que nunca se deja corregir. Siempre tiene la razón. Por eso es que el Señor dice, hermanos, que al orgulloso, al altivo, ¿y a dónde lo ve Dios? De lejos. Todas esas cosas se mueven en los pueblos del Señor, hermano. Aunque no queramos aceptarlo, pero triste y lamentablemente, esas tinieblas siguen dañando al pueblo del Señor. Porque hay muchos corazones llenos de orgullos, hermano, y se sientan en la iglesia. Hay muchos corazones llenos de envidia y se sientan en la iglesia. Hay muchos corazones murmuradores y se sientan en la iglesia. Seguimos, hermanito. ¿Quiere que le dé otros dos? La mentira. Y de esas no las escapamos todas. Y la mentira es un pecado igualito al adulterio. El orgullo
es un pecado igualito al asesinato. ¿A dónde va el asesino si se muere sin Cristo? ¿A dónde va? Al infierno. ¿A dónde va el cristiano mentiroso y se muere en una mentira? ¿Verdad que no hay otro lugar? Al menos que vaya al purgatorio. ¿Y a dónde se muere el cristiano orgulloso con el impío borracho, hermano? Si ambos pecaron, solo que diferentes pecados, pero ambos van en pecado. ¿No van al mismo lugar? ¿Se da cuenta? Pues Satanás siempre viendo de qué manera está ahí obrando, mintiendo, haciéndolos sentir orgullosos, murmuradores, mentirosos, envidiosos. Seguimos, hermanito. Idolatría. ¿No murió el pueblo de Israel por idólatras? ¿Y usted cree que en las iglesias no hay idolatría? Hay muchos idólatras. Y todos son espíritus, hermanos, que se mueven en los aires, queriendo dominar, no los que tienen allá dominados, queriendo dominar la iglesia. Por eso es que el Señor manda, velen, fortalezcanse, oren, vigilen, no vayan a caer en tentación. Cuando Jesús dijo orando en todo tiempo para que no caiga en tentación de hablar mal del otro, en tentación de envidiarle a otro. Todas esas son tentaciones, hermano. Amén, hermanitos. Vanidad. ¿Qué es vanidad, hermano? ¿Qué cree usted que es vanidad? Cuando usted compra solo cosas caras para que lo vean. Cuando usted compra cosas que no las necesita, pero eso ya es una vanidad. ¿Por qué cree usted que la mujer se maquilla, se pinta? Por vanidosa. Cuando ustedes que no eran cristianos, cuando no eran cristianos, que no habían conocido a Dios, algunos de ustedes usó oro, esclavas, cadenas. ¿Sí, algunos de ustedes usó oro? ¿De mano Brando? ¿Alguien de ustedes, hermanos, usó oro, esclavas y cadenas? ¿Sí, hermano? ¿Sí, ¿para qué usted sabe el oro? No creo que solo para que lo andaba ahí escondidito. ¿Verdad? A que lo miraran, que andaba que hace. De notas que se le renombraban desde lejos. Es que me la Ingrid de lejos miraba el hermano conmigo. Le pegaba el sol, le brillaba. Pero todas esas cosas lo hace por vanidad del hombre. Las mujeres cuando se maquillaban y se ponían así arreglos ya sobrenatural, que no era bella, lo hacían por vanidad. Por eso el apóstol Pedro decía, hermano, dejando toda vuestra malicia, desechándolas, decía. Por eso, hermano, es que aún el apóstol Pedro decía, hermano, en su palabra, dice que las mujeres no deben de usar vestidos costosos, porque cuando el vestido es costoso, como que ya cae un poquito de... Por eso, hermano, cuando hay hermanitas que solo quieren usar de marca, es vanidad. A veces se quedan hasta sin comer por comprar la de $300. Esa es vanidad. Cuando quieren dar su hermano del traje, el vestido, la falda, los zapatos del mismo color, cartera del mismo color, vanidad. Y la vanidad es pecado. ¿Estamos acá, hermano? Ay, Señor bendito, Dios nos ayude. Otra cosa que mete el enemigo entre la iglesia: odio. Odio. Yo no estoy diciendo que meta el enemigo dentro de las iglesias. Odio. ¿No pasan casos metiendo odio? El odio no se refleja. El odio, ahí anda la gente, hermano, riéndose, abrazando y besando como Judas. Pero Judas ya andaba el corazón envenenado. Así hay gente en las iglesias, abrazan, platican, le dan la mano, le dicen que Dios vaya con usted, y el corazón cargado de odios. Y tan es el grado, hermanos, del odio que no lo logran a vencer, que hay hermanos que mejor se mueven de iglesia y se mueven de ciudad, y al tal grado que mejor se mueven de estado, porque no lo quiere ver ni en la ciudad. ¿De dónde viene ese trabajo? ¿Del Espíritu Santo? No.
viene de las tinieblas. Sí. Todo esto pareciera que nos hemos salido del contexto que estábamos leyendo, pero no. Este es el trabajo de las tinieblas, y con este tipo de espíritu, hermanos, se está seduciendo el enemigo a la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor tiene que estar velando, orando y activamente, hermanos, en todo tiempo. No podemos estar cayendo, hermanos, en estos relajos del enemigo, porque nosotros ya somos diferentes. Tiene a la gente, ¿por qué en el mundo la gente es vanidosa? ¿Por qué en el mundo la gente odia y mata? ¿Por qué en el mundo la gente es orgullosa, hermano? La gente se puede estar muriendo, pero no quiere nada de Dios, porque están llenos de orgullo, de arrogancia. Así tiene el enemigo afuera la humanidad, y así quiere tener el enemigo, hermanos, dentro de la iglesia muchos cristianos. Que cuando se mueren en ese pecado y se pierdan. Que cuando Cristo venga, porque Satanás sabe que un cristiano con ese tipo de cosas, hermanos, es candidato a quedarse. Sí. Gloria a Dios. Seguimos, hermano. Amén. Aleluya. La amargura. Pareciera que la amargura no era pecado. La amargura es pecado. No es que cuando un cristiano es amargado, anda serio, sin gozo, le ha robado la paz, el espíritu de las tinieblas, hermano. Y el espíritu de Dios que pone paz, alegría, gozo. Cuando el cristiano se deja operar por la amargura, está influido por las tinieblas. Y aunque no lo aceptemos, pero es la realidad. El apóstol Pablo dijo: dejando toda vuestra amargura. Y después dice: ira y enojo. La amargura daña, la amargura roba la seguridad en el Señor. La amargura, hermano, le cambia el semblante al ser humano. No es feliz, no goza de la deidad de Dios, no goza de la bendición de nuestro Dios. Amén, hermanitos. Estamos terminando, hermanos. A la avaricia. ¿Qué es avaricia, pastor? Usted no se conforma con lo poquito que le da Dios, y reniega y murmura. Es avaro. Porque nosotros debemos de darle gracias a Dios con lo que nos va dando, porque a eso le plació Dios darnos, hermano. Si este año nos fuimos muy bendecidos en lo material, gracias, Señor, porque todavía no estoy durmiendo bajo de un palo. Usted lo ha visto cuando va por las calles, hermano, cuando están sacando las camas y los colchones y todo, hermano, y ahí vienen hasta las cucarachas para afuera, pues. Porque vienen hasta los muebles. Y rapidito los vecinos, hermanos, en vez de ir a meter las cositas para que no se les moje, no, las cosas más mejores, fijo. Y rapidito queda un bolsecito ahí pequeñito. Pero gracias a Dios que nosotros, Dios nos ha guardado todas esas penas, de todas esas vergüenzas, hermanos. Entonces debemos de darle gracias a Dios por lo que nos da, porque Él sabe cómo nos da y cómo nos lleva, hermanito. Pues el avariento, el que es avaricioso, nunca está contento con lo que el Señor le da. Y por eso hay muchas iglesias que han perdido el temor y la santidad, porque se dejaron inducir por el espíritu de avaricia y comenzaron a vender el evangelio. Pastores que cayeron en la avaricia empezaron a ponerle precio a la palabra. Y hoy todo se vende, hermano. El aceite del Jordán, la tierra del Jordán y hasta el cementerio tal vez la traen. Pero la avaricia, ¿acaso el hombre no se ha vuelto asesino por ávaros afuera? ¿Por qué los gobiernos quieren gobernar las naciones? Por ávaros. No crean que van pensando en que usted no tiene casa. Mentiras. Si fueran eso de los millones que ellos tienen, de ahí le hicieran la casa al pobre. Pero ellos quieren, hermano, de la avaricia, que lo más que tienen, y viendo a ver cómo saquean al pobre pueblo pobre que tienen, hermano. Eso es la avaricia, es pecado. El cristiano tiene que aprenderse a estar contento con lo que Dios les da día con día, semana a semana. ¿Es contento usted con eso? Hoy va a entender que sí, hay que darle gracias a Dios por todo. ¿Ah? Si en esta semana usted no logró trabajar, bendito Dios, a ver de qué Dios lo quería guardar, hombre. Si la otra semana Dios le dio 2 días de trabajo, por lo menos ya le dio 2. La semana no le había dado ni uno. Y ahí vamos dándole gracias a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Y así, hermano, cuando menos acuerda, le llega la abundancia en su mano. Amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Otro espíritu y con esto vamos terminando, porque ya tocamos, hermanos, varios. Pero mire, se da cuenta cuántas tinieblas se mueven en las congregaciones y nosotros las ignoramos. ¿Cuántos de nosotros nos habíamos puesto a analizar cuánto tipo de espíritu se mueve
dentro de las iglesias. Y uno ignora todas estas cosas. Porque uno ve que toda la gente aplaude, canta, llega, saluda. Pero solo Dios sabe cómo anda la mente y el corazón. Yo que sé si usted ahorita está enojado porque el culto se ha alargado. Porque anda el espíritu de ira en usted. Y está sentado en una silla. Y esto quiere decir que usted no está regocijándose en el espíritu. Amén, hermano. La incredulidad. La incredulidad. Una cosa es desobediencia. Desobediencia es que usted cree y sabe que Dios le está hablando, pero no obedece. Esa es desobediencia. La incredulidad es que usted le está hablando a Dios y no cree que es Dios. Entonces hay mucha diferencia entre la incredulidad y la desobediencia. Pero al final, el mismo diablo se lo va a comer si no hay arrepentimiento. ¿Sí entendió? La desobediencia es que usted cree que es Dios quien le está hablando, pero no obedece. Y la incredulidad es que el mismo Dios le está hablando, pero usted no cree que es Dios quien le está hablando. Hay una diferencia, ¿no? ¿Y cuántos no hay así en la iglesia, hermano? Incrédulos. Yo no creo que sea Dios quien los mandó a ayunar. Yo no creo que sea Dios quien le haya dado la palabra. Incrédulos. Es pecado. Eso es pecado, hermano. Y entonces al enemigo le conviene que nosotros no creamos quién es Dios. ¿Por qué? Porque Él nos lleva, hermanos, perdidos, errantes. Y todo ese tipo, hermanos, de tinieblas. Dese cuenta cuántos puntos tocamos. Y hay muchos que no los puedo tocar porque ya me miró ya. ¿Cómo ganas dice? 12. ¿Y sabía usted que cada puntito de ese temita que le toqué es un espíritu? Es un espíritu errante. Que allá lo halló usted en una semana de... Aquel no pasó orando mucho. Solo llegó, dobló las rodillas todos los días así. 3 minutos, ese no tiene defensa de nada. ¡Pran! Le tiran el dardo de la pereza porque no le tocó la pereza. Porque hay muchos cristianos que son fervientes para trabajar en lo material, pero ya los espirituales son perezosos. La pereza no viene de Dios. La pereza, el otro te la ha puesto. Mejor voltear a ver para otro lado, hermano. Es la realidad, hermanos. Son muchos temas enfocados acá que nos ayudan a estar vigilantes. Si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual sabiendo los riesgos que estamos corriendo, es porque nosotros, hermanos, estamos en desobediencia. Dios nos está hablando que la guerra de nosotros no es fácil, pero si nos fortalecemos en Él y nos fortalecemos con toda la armadura del Espíritu Santo, vamos a vencer, hermano. Vamos a prevalecer, hermanito. Agárrese de la armadura de Dios en la palabra, en la santidad, en la oración, en la obediencia, hermano, en congregarse, aunque mucha gente lo tenga en poco, hermano, pero en la congregación, para mí el congregarse es como que va igualito de la oración. Si ustedes, por lo menos, hermanos, los que por enfermedad o por ciertas áreas han descuidado de congregarse en 2 cultos por seguido, un ejemplo. Usted cuando viene al otro culto, yo sé que ya no viene el único. Viene como, se siente uno como que no está al nivel de los otros. ¿No me equivoco? Es la realidad, porque es una vida espiritual que se comienza a desbalancear, hermano. Y hasta se comienza a sentir extraño la congregación. ¿Verdad que se siente así como, ¿qué habrá pasado aquí? No, pero es la misma vida espiritual. Hermano, entonces es importante tomar en cuenta todos estos puntos, que el día que tú te quieras perder un culto, porque de verdad te lo quieres perder, acuérdate de esto, el riesgo que estás corriendo. Estás perdiendo. El día que tú dejes de orar porque no quieres orar, acuérdate del riesgo que estás corriendo. El día que no quieres ayunar y sabes que tienes que ayunar, acuérdate cuántos espíritus están volando sobre tu cabeza. Que Dios le bendiga. Aleluya. Ofrenda de palmas, hermanos, a nuestro Dios.